es retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, martes 11 de febrero del año 2003, traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita. Para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Orlando Pin. Muy buenas, Roger. Muy buenas, las tengas. Bueno, pues, antes de comenzar nuestras tareas de hoy, y Vanessa también, debo darle una felicitación a mi esposa Vanessa, que cumple años, ¿verdad? Y anunciar, pues, confirmar que tenemos como invitado hoy al licenciado Mario Viñas Betance, con quien vamos a cubrir el tema económico, las medidas económicas, las reacciones a las medidas económicas y además los interesantes análisis que él ha venido haciendo sobre los aspectos fiscales de la crisis. Vamos a ver. Facetas de la crisis de la jipeta blindada. En nuestro país se venden 4 carros blindados cada año. Bueno, esto es una noticia que primero no nos sorprende, porque después que el presidente le dijo en Santiago a los empresarios, después del secuestro de Capellán, ustedes tienen que tomar providencias para su misma protección, porque el gobierno no les puede garantizar la seguridad. Situación muy grave esta, que desde luego, estando en la capacidad de gastarse lo que cuesta un automóvil blindado, los empresarios dominicanos se han estado gastando ese dinero. Lo que tendría que indagarse en todo caso, con respecto a todo el escarceo que se produjo con los comentarios, porque no se puede hablar de denuncia, puesto que no había nombre. No podemos entender que se le llame denuncia a algo que se dice sin decir la persona o en todo caso señalar a quien puede haber sido responsable del hecho. Entonces creo que esto es lo que ha acontecido en todos los casos, tanto en cuanto a las referencias que hicieron en el tema Rafael Flores Estrella como las que posteriormente hizo Martínez Pozo y creo que otros también. De manera que si no hay un señalamiento de una persona responsable del acto de corrupción, bueno, en todo caso el gobierno podría quejarse de que se le está tratando de hacer un ambiente que no responde a la realidad. Ahora, el gobierno tampoco puede colocarse en una situación como la que se produjo en esa oportunidad. Nosotros mismos comentamos que no entendíamos por qué el presidente se había dado por aludido en la forma en que lo hizo, porque en primer lugar la denuncia no iba contra él, sino era un señalamiento que él en todo caso debía agradecer para investigarlo, de que algún funcionario en el gobierno había traído una jipeta blindada y no había pagado los impuestos del lugar. Pero el caso no es el problema de los impuestos, es que tenga alguien la capacidad económica, un funcionario del gobierno, de comprarse una jipeta y blindada, con el costo adicional que eso representa. Pero yo diría que solamente el hecho de comprarse una jipeta, un funcionario del gobierno con los sueldos del gobierno. Entonces, esa era la parte que tendría que investigar el gobierno, a ver si eso se está produciendo, ¿no? Pues ahora resulta
de acuerdo con este interesante reportaje del Diario Libre, que hay por lo menos 2 casas que traen la Land Rover y la BMW, que traen varios modelos de vehículos blindados. Y dice que la BMW es la que más ha vendido 12 desde que introdujo su oferta en 1997. Porque desde 1997 a la fecha se han estado vendiendo alrededor esa empresa de 4 carros blindados por año. Ahora, ¿habrá algún político con carros blindados? Debe haberlos, indudablemente que sí. Exfuncionarios, funcionarios actuales, empresarios. No, los empresarios Sí, yo no tengo duda. No tengo ninguna duda de que tienen con qué. El asunto Exacto. es cómo un funcionario o un exfuncionario tiene En las con qué. capacidades. Ese es el aspecto, ¿no?, que yo creo que interesa a la ciudadanía, y ojalá que el gobierno, el presidente Mejía, lo haga investigar y entonces le dé un informe a la ciudadanía sobre los resultados. Esto es algo muy parecido al razonamiento que nosotros hacíamos con el asunto de los botes y los viajes por el canal de la Mona. ¿Y cuántos motores fuera de borda se traen al país? ¿Cuántos? Cientos de miles, 10.000, 5.000. No, entonces los motores fuera de borda que se traen al país, es muy fácil seguirle el rastro, señor. Aquí ya está definido el número de carros y jipetas blindadas que llegan al Por eso, Ya. entonces, Ahí han dado un paso muy importante para la investigación. claro que sí. Es decir, nada más hay que seguir el equipo. Y entonces usted determinar cómo es que este señor tiene este equipo, ¿verdad? ¿Con qué lo compró? Pero que el presidente no intervenga en eso. Eso es una cosa de... No, el presidente una acción. debe intervenir para sancionar en el caso en ese de que al final se los encuentre resultados. con que hay funcionarios que tienen cómo comprarse una jipeta blindada. Que ese Pero es el la aspecto. investigación que la haga otro organismo. Bueno, hay muchos organismos en el gobierno que son están para eso, ¿verdad? Claro. Pero nos resulta bueno, simpático ahora que salga una especie de información estadística, ¿no?, de que 4 carros blindados al año. La curiosidad es saber quiénes los están comprando. Vamos a seguir. Petróleo y combustibles. Precio internacional de crudo. No sube los combustibles en la República Dominicana. Y ese es otro análisis interesante que trae la edición del Diario Libre. Dice, en marzo de 2001, cuando el precio promedio del crudo intermedio de Texas, West Texas Intermediate, se cotizaba a $29.50 el barril, la gasolina premium se vendía a 40.32 pesos el galón, la regular a 34.63 y el gasoil a 21.50. En la primera semana de febrero de este año, con un West Texas Intermediate a $31.5 el barril, superior solo en $1.55 al precio de 2002. Los combustibles en el mercado interno alcanzaron los precios de 52.20 pesos, 46.68 pesos y 28.04 pesos por galón para la premium, la regular y el gasoil respectivamente. O sea que donde en el 2001 la premium estaba en 40.32, ahora está en 52.20. Donde la regular estaba en 34.63, ahora está en 46.68. Y donde el gasoil estaba 21.50, ahora está 28.04. ¿Qué lo hace tan Con una desproporcionado? sola diferencia de $1.55 por barril, que hay que dividirlo entre 42 para ver su incidencia por galón. Entonces, 3 centavos por galón ¿cómo? de dólar. Multiplícalo entonces por 20 y te da 60 centavos. 60 centavos. ¿Y dónde está el resto? Es que tampoco, mire, dice aquí que es la tasa. Y yo digo que no, que es el ánimo fiscal de subir el precio. Es que tampoco se responde a lo que es la realidad. No se tiene el propósito de eso, sino de recaudar lo más posible. Y además los ingresos están indexados porque el impuesto que comenzó con 15 por galón está en 15.70 y así sucesivamente, de 18 están de 18 con no sé cuántos, y aquí están
los impuestos están indexados, ¿verdad? Los impuestos a los combustibles. 18.72 la gasolina premium, 15.60 la gasolina regular, comenzó en 15 y el primero comenzó en 18. Y el gasoil regular comenzó con 5 y está en 5.20, porque está indexado. Entonces, bueno, lo que no está indexado es el poder adquisitivo del pueblo dominicano. Porque acosado con la devaluación cambiaria, ¿verdad? Más la inflación, Más la los precios. inflación. Bueno. Y todo lo demás va a recaer a los bolsillos de los dominicanos. Vamos a ver Alza otras de noticias precios. importantes sobre petróleo. Alzas de precios de petróleo reaviva el temor de la recaída de Estados Unidos en recesión económica. Esta es una información que entendemos que está matizada, porque decir que la economía de Estados Unidos puede recaer en caso de que siga el aumento de los precios. No, la economía de Estados Unidos está en recesión. Lo que puede es empeorarse la recesión, ¿no? Profundizarse. Y entonces, obviamente, ese es uno de los, lo hemos dicho aquí, nos alegra ver que no estamos tan fuera de la realidad o la apreciación de la realidad cuando los articulistas internacionales mantienen esa misma posición. Nosotros Coinciden con nosotros. dijimos cuando el jefe Yamani dijo que el petróleo podía llegar a valer $100 el barril, y nosotros dijimos nunca va a llegar ahí, porque cuando llegue a $50 la economía del mundo se habrá colapsado. Bueno, estamos en 30 y pico, 30 y $31 el barril, y ya mire el titular ahí. Reaviva el temor a la recaída de Estados Unidos en recesión. Eso lo que quiere decir es que no va a haber. Fíjense que la economía de Japón tiene años, ¿verdad?, en otro proceso de recesión. ¿Por qué? Porque Japón produce para la economía, para venderle a los Estados Unidos, y su capacidad de venderle a Estados Unidos está regido por la propia característica o comportamiento de la economía de Estados Unidos. A medida en que pierde poder adquisitivo el mercado norteamericano, ahí mismo se van quedando los predios llenos de automóviles que uno observa en las ciudades norteamericanas. Es una cosa increíble. Son manzanas y manzanas de automóviles que después hay que darlo a 0% de interés para salir de ellos. Advirtiendo sobre ello, en particular a los Estados Unidos, 10 premios Nobel de Economía y 400 economistas más en desacuerdo con el plan del presidente Bush, que atiza esas condiciones que estábamos hablando ahora. De la recesión. Y expertos dicen que en la República Dominicana puede haber hidrocarburos. Bueno, eso es una corroboración de algo que nosotros hemos dicho muchas veces aquí, de la información que recibimos de técnicos del Instituto Mexicano del Petróleo. Estos son otros técnicos, lo cual nos complace muchísimo. Son otros, pero no son los de minería. No son los que están apertrechados allí, ¿verdad?, donde ustedes saben. Pero hay que decir que no hacemos nada con tener esa posibilidad si no lo buscamos. O sea, eso está ahí, pero hay que hacer un trabajo de prospección que no se está haciendo. Es decir, nosotros estamos a la expensa de que venga una empresa extranjera interesada y entonces pida una concesión, se le entrega un área y entonces se comienza a buscar. Mientras no hay eso, no se está haciendo nada. El gobierno no tiene voluntad de buscar nada. Y así no debe ser. Vamos a seguir. Nuevos precios internos de los combustibles, dice la Secretaría de Industria y Comercio. Bueno, pero ahí lo único que tenemos que decir, todos ustedes conocen cuáles son, es que las distorsiones persisten, y lo acabamos de comentar. Además, las distorsiones que hemos mostrado aquí con relación a los cargos que se le permite poner a los combustibles cuando se importan, sobre todo el gas licuado de petróleo. Más una serie de cosas que están ahí que son inexplicables, excepto que uno entiende que es para meterle dinero en el bolsillo a las distribuidoras. Vamos a seguir. Probable plan coordinado del Medio Oriente, temas internacionales, la guerra de Sharon contra Arafat. Echar a Arafat es la prioridad
de Ariel Sharon, primer ministro de Israel? Bueno, lo pusimos ahí en primer lugar antes de comentar lo concerniente a Irak, porque lo que todo el mundo entiende es que esa es la misma actitud que tiene la administración Bush con respecto a Saddam Hussein. Lo que quiere la administración Bush o el presidente Bush es sacar a Saddam Hussein. Punto. Entonces el problema se reduce a eso. Y creo que hay una caricatura muy simpática, me decía mi señora hoy en la mañana, en uno de los periódicos, que decía, estaban enfrentados Bush y Saddam Hussein, decía el espectador, ¿y por qué ustedes no se van a un duelo y no dejan a todos los demás fuera de la posibilidad de una guerra, ¿verdad? Y así ustedes dilucidan sus problemas Claro. y la cosa se queda ahí, ¿no? Porque Es personal. No, Vaya. no dejó de, pero eso surgió, sabes que hubo un comentario que hizo el presidente Bush de que él guardaba a Saddam Hussein, que había intentado matar a su padre, que por cierto no recuerdo en qué circunstancias fue eso. En Kuwait, cuando visitó después de la guerra del Golfo, fue a visitar allá Kuwait. Ah, bueno, Y entonces se que fue dijo cuando que le había- dieron una concesión de petrolera. Exacto, cuando él fue ya a firmar. Y le dieron una concesión Y petrolera. había preparado que digo yo, porque yo no puedo asegurarlo, ¿no? Un atentado contra la vida del expresidente, en esos momentos ya, expresidente. Dice, el informe Colin Powell a la ONU, guerra de Bush contra Irak, ya entramos en la guerra. Sí, bueno, Usted y yo. ustedes saben que el informe de Powell se ha desinflado. Se ha desinflado porque él se basó en el informe que le dio Tony Blair. Y resulta ser que eso no hay tal informe de inteligencia, sino que es una cosa que han sacado, buscaron un escritor por ahí y le dijeron, ponte ahí a recolectar cosas y ponlo ahí en un informe y pónmele formato de informe confidencial, que eso es lo que vamos a decir que es la prueba suficiente para iniciar una guerra. Y así se hizo. ¿Ustedes creen que es posible eso? Yo estoy esperando que le pasen factura al pueblo británico, le pase factura a Tony Blair por haber hecho eso. Bueno, en unas estadísticas que salieron hoy en la televisión en la mañana, dice que el pueblo de Inglaterra había considerado en noviembre del año pasado a Saddam Hussein en un 37% como el enemigo más peligroso de la humanidad, pero que ahora Saddam Hussein bajó a un 24% y el presidente Bush, que tenía un 22, subió al 30 y pico, al 38. No me digas. Es el enemigo más peligroso de la humanidad. Bueno, vamos a ver. John le Carré, Estados Unidos en el camino a la guerra. Este John le es un Carré, trabajo escritor, filósofo. interesante que salió en el fin de semana en el periódico Hoy. Este es un escritor, novelista, pero que se especializa en cuestiones de inteligencia, escribe sobre espionaje y todo eso. Pero las cosas que dice sobre la situación de Estados Unidos recoge además muchas de las que nosotros hemos planteado en este programa, diciendo que vemos con preocupación que el temor a los actos de terrorismo y la forma en que el gobierno norteamericano maneja esa situación, lo que está es llevando a que el pueblo norteamericano viva de espanto en espanto. Y además que las medidas hacia lo interno están yendo en la dirección de ir reduciendo las libertades públicas. Dice aquí John le Carré, Estados Unidos ha entrado en uno de sus periodos de locura histórica, pero este es el peor de cuantos recuerdo, peor que el macartismo, peor que la bahía de cochinos y a largo plazo potencialmente más desastroso que la guerra de Vietnam. Así es. La reacción al 11 de septiembre ha ido más allá de lo que Osama hubiera esperado en sus sueños más siniestros. Como en la época de McCarthy, los derechos y libertades nacionales que han hecho de Estados Unidos la envidia del mundo, yo diría más que la envidia, ha sido el modelo que todos los que luchamos para establecer regímenes de libertades colectivas e individuales, miramos. Por eso decíamos y hemos mantenido que no queremos que nos cambien a los Estados Unidos. Y nosotros estamos viendo signos ominosos de cambio, que son los que está recogiendo John le Carré. Dice aquí
que los derechos y libertades nacionales que han hecho de Estados Unidos la envidia del mundo están siendo erosionados de forma sistemática. La persecución de residentes extranjeros en Estados Unidos sigue a buen ritmo. Personas no permanentes de sexo masculino y origen norcoreano de Oriente Próximo desaparecen en cárceles secretas tras acusaciones secretas por la palabra secreta de los jueces. Palestinos que residen en Estados Unidos, a quienes antes se consideraba ciudadanos sin Estado y por tanto no deportables, están siendo entregados a Israel para ser reasentados en Gaza, en Cisjordania, lugares que quizás no hayan pisado jamás. Y por ahí sigue este espléndido análisis de John Le Carré, que le recomendamos a nuestros amables televidentes y radioyentes. Lo que tenemos que decir es que ese es el camino de la destrucción de la sociedad norteamericana como se le ha conocido en el mundo. Recuerden las palabras proféticas del presidente Eisenhower cuando le entregó el mando al presidente Kennedy. Le advirtió al pueblo de los Estados Unidos que en ese momento, y era enero del 60, se estaba debatiendo entre la seguridad y la libertad. Y él decía que había que cerciorarse de que ambas pudieran convivir y prosperar juntas. Porque si usted en aras de la seguridad sacrifica la libertad, entonces usted no termina con nada bueno. Definitivamente que no. Vamos a hacer un paréntesis y venimos con nuestro invitado, el licenciado Mario Viñas Betance. Muy bien, tenemos entonces, como habíamos anunciado, al amigo Mario Viñas Betance para revisar con nosotros las medidas que se han dictado, las que se han revocado, porque ya vemos en la prensa de hoy que se echó para atrás el asunto del aire acondicionado, y ya habíamos dicho que eso no componía nada y que además iba contra una realidad, y es que no hay condiciones de confortabilidad por igual en todos los locales que ocupan las dependencias del Estado. Y no se puede tomar como parámetro el Palacio Nacional, decíamos que está en lo alto de una colina, donde quizás abriendo las puertas o las ventanas puede haber un nivel aceptable de confortabilidad en términos de calor, pero eso no vale para todos los demás departamentos. Pues bien, ya dice la prensa hoy que eso se echó para atrás. Pero bueno, hay unas reacciones. O sea que pasando rápidamente, de revista, tuvimos primero las medidas que tomó el Banco Central, ¿verdad? Sí. Después tuvo la intervención del presidente para anunciar 12 medidas, que todo se supone que van dirigidas a enfocar la crisis de la estabilidad económica y sobre todo la del mercado cambiario. La apreciación que hemos tenido nosotros acá en el programa y con la que tú coincides es que esas medidas no han enfocado los aspectos primordiales. Y tú hiciste un desarrollo en base a un trabajo muy pormenorizado que has venido haciendo de análisis de los datos de comportamiento de la ejecución presupuestaria, aunque con toda la precariedad de la información que no se tiene completa, ¿verdad? Correcto. Pero estás sustentando ahí datos alarmantes de que el gasto corriente anda en los niveles del 95% hacia arriba, ¿no? No, pasan. Sí, bueno. Pasan. Y en el presupuesto... Pero no pasa del 100%. No, ahora se redujo al 95%, lo que tú dices, con el presupuesto del 2003. Pero si vamos al 2001, pasan, porque en el 2001... Fue 99. Digo, en el año 2001, los ingresos fueron de 49.787. Sin embargo, los egresos en cuenta corriente fueron de 49.215. Estamos hablando del 100%. O sea, lo que le ingresó al gobierno lo tiró en cuenta corriente. Y de eso en cuenta corriente pasó un 42% a servicios personales.
Bueno, una de las cosas que no se vio en las medidas que anunció el presidente fue precisamente el de restringir ese gasto de la nómina de personal. Y hoy lo que salen son unos titulares diciendo el gobierno no va a reducir el personal. Parece que hubo inquietud. Pero se voy a llevar algo más. Cuando tú le agregas los gastos de capital, en la que están incluyendo las amortizaciones, los intereses, estamos hablando de 154%. Ese es el problema. ¿Cómo es eso? Explícate. Ese es el problema. O sea, que la inversión de capital aumenta los egresos. Claro. Te ingresas 49, pero tú sacas 154, quiere decir que ¿Cómo tiene que compensa? cogiendo prestado. Ahí está. ¿Y a dónde va a coger prestado? Al extranjero o a la banca dominicana, que en la cuenta también se ve lo elevada que está la deuda del gobierno, que estarán como de 5.000 cuando está el Leonel, está a 12.000 millones. Quiere decir que ese es lo que tú tienes que ajustar tu casa, y eso hoy vio en el periódico que lo está pidiendo el CONE, que le dijo que eso fue un compromiso. Entonces, si esta medida... Le están acusando de no cumplir con el acuerdo que se hizo. Eso es un poquito más grave, de falta de cumplimiento de lo que se había comprometido. No estaba ahí, no sé realmente, porque no salió un documento publicado exactamente. Yo sí le pondría número a eso, ¿entiendes? Y el número sería, no más del 80% de los ingresos, tú puedes gastarlo entre cuenta corriente y servicio al personal. Sí, porque no se objetivizó. Sí. Cuando se hizo el compromiso, eso no se debió cuantificó. objetivizarse, Sí. ¿entiendes? Y ponerle valores. Por ejemplo, yo diría que el servicio personal no debe pasarle 18.000 millones en el año. Ese es un punto. El gobierno que haga lo que quiere. Es decir, 1.500 millones promedio mensual. Uno se pone a ver Pero, cómo... Mario, ¿tú sabes cuándo comenzó a trazarse la pauta que ahora hace crisis? Cuando se comenzaron a crear departamentos innecesarios. Los necesarios no se crearon, pero se han creado muchísimos departamentos innecesarios. Y entonces, bueno, cada vez que tú creas una Secretaría de Estado, de ahí para Hay una abajo, burocracia. una burocracia. Y yo recuerdo que la Secretaría de Cultura estaba pidiendo hasta un edificio nuevo. O sea, que no se conformó con que existieran y además la pusieran en algún edificio de los del Estado, sino que pidió un edificio nuevo. Ahora, lo peor de esto es que, por ejemplo, en el discurso del presidente, lo que yo esperé es que hicieron un cambio del equipo económico, porque el equipo económico ha fracasado. Pero él está diciendo, de acuerdo con la prensa de hoy, que no va a quitar. Bueno, pues entonces el fracasado es el gobierno. Porque si su equipo económico ha fracasado en su política económica, entonces él tiene que buscar cara nueva para decir lo que va a cumplir, y el gobierno como tal, como presidente, se mantiene como presidente. Es que él ha atribuido Política de Balaguer. la situación al choque externo más que a ningún otro factor. Él no le ha atribuido prácticamente ninguna responsabilidad a una incapacidad o mal manejo de su equipo, sino al choque externo, al Entonces, petróleo, la prima, No, etcétera. no, el petróleo no es... El petróleo fue 1.233 millones. O sea, Todos lo sabemos. No, eso no. Y ahora ha llegado a 1.500 millones, creo que en el 2002. El petróleo no ha sido... es un factor que ha subido, naturalmente. ¿Entiendes? Que incide, pero no es el incide, principal. pero lo que le ha pasado en la economía no ha sido por eso. Lo que yo considero es peligroso es que todo aquel que hemos países que han caído en bonos soberanos, incluyendo Chile, México, Argentina, ¿entiendes? Brasil, todos andan muy mal y no pueden pagar los bonos. Tienen que todos los años estar renovando, cogiendo más. ¿Entiendes? No sé ya Argentina, porque la Argentina llegó a un colapso total. Y ya sus medidas ha empobrecido totalmente a la población argentina. Mira esta información que salió el viernes pasado. Creen que las medidas de junta monetaria no van al fondo del problema. Los principales problemas son el alto gasto público, que es lo que tú sustentas, y la estructura del mercado cambiario, que favorece la especulación. Bueno, la estructura del mercado cambiario se refiere
esa puertecita que se ha abierto para que el dinero que salga y que nadie pueda pararse en el medio y decirle, párate. ¿Sabes qué le pasó a la banca comercial? Que es una de las fuentes de los egresos de los dólares. ¿Qué bajó? De 12 mil millones que tenía, el tomado bajó a 11 mil. O sea, sacaron su depósito y se lo llevaron. ¿A qué lo convirtieron en dólar? Perdón. Estas estadísticas son los recursos que estaban depositados en la banca comercial. En dólares. Por parte son pasivos de internacionales. ¿Verdad? De ahorrantes de extranjeros o dominicanos que lo tienen en dólares. Porque hay que decir que en momentos de incertidumbre la gente se refugia en el dólar. Pero ahí hay 500 y pico millones. Ese es otro de los factores que yo atribuyo. Entonces, si te entran 600 y te sacan 500, tú no metes nada. Sí. ¿Entiendes? O sea, hace presión al mercado. Pero hay algo más preocupante que debo decirlo aquí, porque eso debe ser investigado y determinarlo. La contratación de las empresas distribuidoras y energéticas se propusieron al país traer dinero en dólar, porque su inversión era muy alta y el país no podía soportar esas inversiones. Por eso se clasificaron en que no fueran dominicanos, sino fueran empresas extranjeras con cierta solvencia para traer la cantidad de dólares que iba a ser necesario en armar el aparato energético. Vamos a enfatizar eso. Punto 1. Hay crisis energética. Hay que arreglar esa crisis energética. Hay distorsiones graves de la organización productiva de la generación, etcétera, distorsiones en la distribución, las plantas instaladas fuera del ámbito o de la cercanía a los sitios de alto consumo, etcétera, lo cual conlleva entonces todas las pérdidas y gastos para la transmisión, etcétera. Hay que corregir eso. No hay dinero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a buscar gente que tenga el dinero, ¿verdad? Sí, pero el asunto es, vamos a arreglar la cuestión. Sí, pero ¿qué está pasando? Bueno, pero digo, yo creo que es importante decir sí, eso es que la motivación de la capitalización es que para poder arreglar los problemas se necesitaba un dinero y el Estado no lo tenía. Pero además no tenía el crédito. Porque las instituciones internacionales se negaban a prestarle al Estado para eso. Entonces se buscaba una empresa que tuviera la capacidad para traer recursos frescos. Pero hay que decir en dólar, que el Estado no lo hacía per se, sí, porque no tenía los recursos, pero además tampoco tenía disponible el crédito en los organismos internacionales porque le negaban ese crédito. No podía conseguirlo. No, se lo negaban. Pero insólitamente ahora ese crédito aparece, pero para fines de ponerlo a disposición de las empresas que supuestamente... Pero lo están cogiendo aquí prestado. Y lo están cogiendo en dólar prestado aquí. Claro, pero... Y esa es una presión que está incidiendo en el mercado cambiario fuertemente. Ahora salió hace poco que había una de las empresas que le debía aquí a la banca comercial 141 millones de dólares. En un programa de aquí alguien lo dijo, algo parecido a eso, y le costó hasta la suspensión del programa por unos días. Sí. ¿Entiendes? Pero de todas maneras hay una realidad que están tomando prestado a los bancos comerciales dominicanos. Sí. Ese dinero no es posible que se vea prestado por la banca dominicana a esa persona. Exacto. Esas personas están comprometidas a traer recursos frescos del exterior. Pero es todavía peor. Y el gobierno debe investigar eso porque eso no es gracioso. Esa es la presión de la tasa cambiaria importante. Ese es el recurso mayor que tú dices, entran 600 millones de bonos soberanos y al otro día se van. Pero es peor todavía, Mario. Se ha tomado dinero del BID. O sea, el BID le prestó dinero a Unión Fenosa. Unión Fenosa le ha prestado a sus subsidiarias. Y ese dinero viene aquí. Pero yo pregunto, ¿y quién garantiza ese dinero? Porque el BID no le puede prestar a un particular. No. Entonces tiene que habérselo prestado al país. A base solo de eso, Entonces tiene que decir que de alguna manera se ha comprometido la responsabilidad del país en ese préstamo que el BID le ha hecho a Unión Fenosa. Es obvio. Y los detalles de eso no se conocen en este país. Entonces ahí hay una distorsión muy clara de cuál fue el motivo de la capitalización. Eso está Asaltar este país. Es obvio que fue
el país es la garantía soberana de ese préstamo Unión Fenosa por una razón, porque fue el Banco Interamericano de Desarrollo, no el Banco Europeo. Unión Fenosa es una empresa europea. Si se lo ha cedido a Unión Fenosa es porque el Estado Dominicano ha dado su garantía. Pero soberana. además, no solo por eso. Pero, oye, es que los bancos interamericanos no le pueden No le prestar puede, a particulares. ni el Banco Mundial tampoco. Entonces, para prestárselo, Y lo han hecho. ha tenido que ser a nombre, de la República y comprometiendo el crédito de la República, Pero, aunque claro. Si lo hubiera pedido el gobierno, no se lo dan. Pero está registrado en el Banco Central Lo como deta- una yo deuda del país. Me atrevo a decir que una investigación que debería iniciar el gobierno dominicano eso de es. cómo se movió ese préstamo va a poner en evidencia de alguna manera la responsabilidad del Estado dominicano, porque de otra manera, ¿cómo puede haber certificado en términos de su carta orgánica, el BID, esa operación? Exactamente. ¿Cómo lo puede haber justificado? ese es Y su importante. directorio va a aprobar un préstamo que viole las normas del BID. Parece que sí lo aprobó. Pero lo peor es que esta devaluación monetaria a quien está afectando a la mayoría de los dominicanos, que no somos los que estamos haciendo el negocio. No, porque es un espejismo. Dice, yo voy a traer el dinero, no traen el dinero. Entonces voy a traer entonces un préstamo de mi casa matriz y lo consignan a 4 o 5 veces la tasa predominante en el mercado internacional. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Yo te presto 10, pero saco 20 o saco 15, ¿verdad? Entonces están sacando, no están metiendo. Entonces todo eso se ha montado para crear una presión insostenible en el mercado cambiario de la República Dominicana. Pero tiene como protagonista fundamental a las empresas de la capitalización. Ahora, tú estás haciendo un aporte muy importante de la crisis, que es desde el lado del comportamiento fiscal. Es decir, si nosotros no tenemos disciplina fiscal y para poder el gobierno hacer las obras que tiene que hacer, lo tiene que hacer endeudándose, incluyendo los bonos, que son deuda, o las concesiones a empresas, que son deuda, entonces ahí está un factor muy importante de la crisis, ¿verdad? Sí, la crisis está en esos dos parámetros. En el interno nuestro del gobierno hay una serie de gastos públicos sobre su ingreso, que llegan entre eso y las inversiones de capital a 154%. Eso no es posible. Por eso mis recomendaciones claras para el CONE y para todo lo que quieran que se estabilice la prima del dólar es que el gobierno no gaste más en su cuenta corriente que 44.000 millones. O sea, un 80% de lo que ahora, de lo que le ingrese, mínimamente. Pero, Cuando oye, Balaguer eso significaba nada más Ok. 50%. Pero vamos a precisar. Gastos corrientes. ¿Cuáles son los gastos corrientes en orden de... Tú tienes el desglose de cuál es la proporción que va dentro de lo que se clasifica como gasto corriente en el orden de arriba, abajo. En detalle no lo tengo. tiene. Nada más tengo en detalle lo que son servicios personales, Personales y no personales. que es el que más incide, porque incide en un 40% del total de los ingresos, y de eso debe bajarse a 18.000, de manera que baje a un 33% de los ingresos, pero debe congelarse en 18.000, para que esa brecha sea mayor. O sea que los ingresos, en vez de ser un 20 como estamos pidiendo hoy, puedan mejorar a bajar a un 30. Si Pero no bajan a un entonces, 30, por eso se está hablando de... si no bajan a un cancelación. 70% de sus ingresos, un 70% de sus ingresos debe ser lo más que gaste el gobierno en cuenta corriente. Y de ese 70 hay un 17 que ya se está yendo, que es del 30 que queda, se está yendo en los pagos de la deuda eterna. O sea, que ese gasto capital no es real totalmente. Pero vamos a dejarlo ahí, entonces quede por lo menos un 13% quede para inversiones de capital. Que Bueno, pero renovándose digo, con algunos la- préstamos, pues entonces podría avanzarse en ese trayecto. La declaración hoy del gobierno de que no va a reducir personal, tú lo ves como una deducción lógica del hecho de que para poder reducir el gasto corriente, el factor principal sería las nóminas. Uno de los más importantes. La nómina es importantísima. Bueno, yo debo de agregar entonces lo siguiente. Si para ejecutar obras tenemos que buscar préstamos, tanto en bancos nacionales como del exterior, Sí. y muchas veces en los bancos nacionales en dólares, ¿verdad?
si usted no tiene el control de lo que va a costar eso que usted va a iniciar, usted lo que está viendo es una situación de tanto descontrol hacia afuera como el que usted tiene hacia adentro. Sí. Porque si usted comienza una obra y usted no sabe lo que le va a costar, y usted lo va a financiar con recursos externos a base de bonos soberanos, porque para usted hacer eso como un proyecto, usted antes de ir a un organismo internacional, usted tiene que tener el proyecto, y por eso al Banco Central no le gusta esperar, ¿no? Porque sabe que como quiera que sea, una nación cualquiera que va a un organismo internacional y busca financiamiento tiene que llenar un procedimiento, tiene que preparar un proyecto, y eso se discute, y se le revisa, y eso toma un tiempo, y no hay paciencia para eso. Vamos a buscar bonos soberanos, porque eso se coloca de un día para otro. Si usted quiere ser eficiente, usted no puede salir a la calle dando tumbo. Sí, pero ¿cuál es el problema de haberse saltado la disciplina de las exigencias de los organismos internacionales, que arrancan las obras sin planos, sin presupuesto y sin especificación? Es un gobierno. ¿Cómo usted sabe lo que le va a costar, por Dios? Eso no puede verse en un gobierno como algo bueno, eso no puede ser, porque usted está manejando fondos públicos. Mira, la única circunstancia en que eso se puede justificar es en medio de una catástrofe. Es una emergencia. Si viene un cataclismo, que Dios no quiera, y hay que comenzar a resolver las consecuencias de ese cataclismo. Entonces usted no se pone a hacer, vamos a hacer un proyecto, y cuál es el plan, sino comiencen a trabajar, tenemos que resolver, y sobre la marcha vamos a ir acomodando. Esa es la circunstancia única en que se puede justificar que no se siga el rigor técnico, ¿no?, de planificar. Entonces, otra cosa que va contra la medida es que usted no puede frenar el sector privado, que es el que está aportando el crecimiento de la economía, y es el que está aportando al fisco la producción y la productividad. Al fisco sus ingresos también. Si usted lo frena más de lo que lo tiene frenado el gobierno con ese manejo de sus recursos, con la política fiscal, sí, con una manera tan fuerte, pues indiscutiblemente se va a reducir el aparato productivo. Entonces, la competencia, por ejemplo, tú buscas ahí esa medida, eso yo no la entiendo, esa medida que está en la banca de, pero lo del encaje legal, tú le agregas la emisión que está tirando el banco para captar al 30%. ¿Y a cómo va a prestar los bancos? ¿Y a cómo tú puedes manejar en los bancos el dinero que yo tenga, que lo tenga depositado al 20 o al 25? Voy al otro día al banco a buscar mi dinero para que me lo pongan al 30. O a negociar al 28 o 32 para que me lo negocien. Tú le vas a quitar ahora, le vas a servir un costo más al costo financiero que Oye, este enunciado de las medidas del Banco Central: establecer que a partir de la fecha los bancos múltiples no podrán canalizar créditos en moneda extranjera hacia los sectores no generadores de divisas, excluyendo las operaciones de importación, las de refianza y las del sector eléctrico. Y nosotros comentábamos ayer que ese asunto de las importaciones, el problema es que se ha pasado tabla rasa. Importación es todo igual. Si tú traes Rolls Royce y traes Jaguar, eso es igual que traer medicinas y traer libros. no es posible. Entonces, mientras eso sea así, ¿verdad? Cuando tú generalizas y dices, excepto importaciones, quiere decir que tú vas a seguir trayendo importaciones suntuarias, porque todo es importación. Pero los alimentos y la medicina es igual que los yates y que los aviones. El gobierno se ha declarado en crisis, o ha declarado una crisis. Bueno, pues tome medidas en relación con la crisis. Y yo también espero que cuando diga que no se preste a los sectores no generadores de divisas, se entienda que tampoco se le preste al gobierno, porque el gobierno no genera divisas. No. Entonces tampoco debe hacerle préstamo en dólares al gobierno. Pero es que el gobierno no puede ser el factor motor de una economía. El gobierno tiene que ser, en este caso, el facilitador. No, el gobierno es que establece las reglas del juego y por tanto es el que o propicia o detiene la economía. Esta crisis que nosotros tenemos, señor, ha venido desde el paquetazo para acá. Lo del 11 de septiembre y todo lo demás fueron elementos agravantes que afectaron, por ejemplo, turismo.
Pero es que el turismo no entrega divisas en este país. Zona franca. Aquí mañana puede decir, no viene un solo turista y el flujo de recursos es exactamente el mismo prácticamente. ¿Por qué? Porque el turismo está exento de entregar las divisas. Porque en el camino de quedarnos sin moneda y sin Banco Central y sin control de nuestra economía, pues tampoco hay control de la captación de los recursos que genera la economía dominicana. Entonces, ese es el problema. Nosotros tenemos una crisis de modelo. Este es un modelo de exacción. Y nosotros, mientras estemos montados en ese modelo de exacción, no vamos a ninguna parte. Se nos acabó el tiempo, amigo Mario. Y vamos a tener que seguir en estos análisis porque, primero, son importantes. Segundo, son interesantes. Y además son necesarios para que el presidente oiga algo, si es que le llega de alguna manera esta voz que se hace con la mejor intención. Les hablamos Leopoldo Payán Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.